de contadores. Es importante que conozcan toda esa parte porque finalmente lo que está ocurriendo ahorita en el mundo de la contabilidad es que el contador debe saber muy bien la contabilidad y debe saber muy bien la tributación. Porque al final, entre otras cosas, por ejemplo, el popular tema de la NIC 12 es eso, es una unión, una conjunción de ambos conceptos, ¿no? La renta contable y la renta tributaria, ¿no? Y siempre en todas las empresas, el frente en una fiscalización somos nosotros, pero para que las fiscalizaciones salgan bien, hay que dar un paso atrás. Acá sí hay que dar un paso atrás y mirar cómo está manejando la empresa los temas operativos en función a los temas tributarios, ¿no? Yo siempre digo que la mayor parte de problemas tributarios son básicamente originados en la operación. ¿Eso qué significa? Que el contador, o sea contador externo o sea contador in-house, debe conocer el negocio. Por aquí vamos a ver le voy a adelantar algunas resoluciones del Tribunal Fiscal, donde el propio Tribunal Fiscal entra a ver la operatividad del negocio para poder dar una conclusión finalmente, ¿no? Entonces nosotros también debemos seguir el mismo camino, ¿no? Y por eso es como les digo, o sea, junto con aprender las normas, tanto las contables, las tributarias, hay que conocer el negocio, el conocer el lenguaje de cada negocio es un tema muy, muy importante. Y ahora sí paso a presentar el tema. Roger, avísame por favor si puedes compartir, si no para ayudarte, Sí, sí, dame un minuto, por favor. creería que Aquí sí. está. Sí, dame un minuto. Ok. Ya. Bueno, sí, ya está mi pantalla compartida. ¿Se ve, por favor? Excelente, Roger. Ok, Ricardo, gracias. Entonces, para quienes ya nos acompañan, me acompañan desde hace algunas jornadas, deben recordar que conmigo ya hemos visto dos pasos de una ruta que tenemos que seguir para que los gastos desde el punto de vista tributario tengan valor, ¿no? Hemos visto ya el tema de la causalidad, hemos visto el tema fehaciencia y ahora vamos a ver esta parte que también es muy, muy interesante y es que debemos conocer, saber bien cómo vamos a determinar si un egreso de dinero o una contabilización que crea un pasivo es finalmente o un costo o un gasto para el cálculo de la renta de la renta de tercera categoría. Entonces, para esto, vamos a comenzar creando algunas definiciones, revisando algunas definiciones. Esto lo pone Jorge Picón en su libro Reducción del Impuesto a la Renta Empresarial, la versión del 2024. Él dice, ¿no? Que son desembolsos que se realizan, dice, para la producción de un bien o servicio cuyo importe se espera recuperar con la venta de los productos o servicios que se generen. En el fondo, es el famoso principio de correlación, ¿no? No puede haber ingresos sin costo y costos sin ingresos, ¿no? Entonces, bajo esa lógica y para efectos del impuesto a la renta, el costo de una existencia, dice, se deducirá en el ejercicio en que se venda o se disponga de ella, mientras que el costo de un activo fijo se debe deducir a través de la depreciación, usualmente, ¿no? Es a través de la depreciación es que se debe ir la mayor parte del costo cuando compramos activos fijos, ¿no? Y también tenemos la idea del gasto, debemos definir qué cosa es un gasto. Esa definición está tomada del marco conceptual para la preparación y elaboración de información financiera, la edición vigente, ¿no? Que también lo toma Picón González. Y esa definición del gasto dice que son disminuciones en beneficios económicos durante el periodo contable, dice, producido en forma de salidas o agotamiento o el desuso de activos o generación, dice, de pasivos, ¿no? Producen a su vez decrementos en el patrimonio que son de naturaleza distintas a las distribuciones hechas por los socios. Para efectos del impuesto a la renta, el gasto permite su deducción en el ejercicio correspondiente. Similar tratamiento tienen aquellos ingresos que, habiendo tenido como finalidad la generación de rentas grabadas, se convirtieron en pérdidas que no serán recuperadas ni lograron el fin para el que fueron realizados. Entonces, de esa lámina saquemos algunas ideas. La propia definición puede
sonar un poco difícil, pero hagamos un ejercicio mental. Lo primero que debemos recordar es que en el estado de situación financiera, nuestro antiguo y querido balance general, se muestran siempre los resultados del ejercicio porque vienen del estado de ganancias y pérdidas. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo, por ejemplo, hagamos un estado de resultados mental, yo tengo ingresos por 10.000, tengo costos por 7.000 y tengo 3.000 de utilidad bruta en mi primera línea, los demás gastos son 1.000 soles, resto y me quedo con 2.000 de utilidad. Esos 2.000, si no tengo más gastos, van a ir directamente a la cuenta o al concepto, al rubro de resultados del ejercicio, que está dentro de resultados acumulados. Y la cuenta de resultados acumulados es la cuenta patrimonial. Ahí está. Ya tenemos la cuenta patrimonial ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo incremento el gasto en 1.000 nuevamente para hacer más fácil el ejercicio, entonces yo digo, ¿no? Tenía, como les digo, 10.000 de ingresos, 7.000 de costo, 3.000 de utilidad. Tenía 1.000 de gasto, le agrego 1.000 soles más de gasto y esa utilidad bruta de 3.000, le resto 2.000 de esos gastos, cualquiera que sea, y finalmente mi utilidad del ejercicio se convierte en 1.000. ¿Qué pasó? Si comparo la posición anterior de la cuenta de resultados acumulados con la posición actual con estos nuevos gastos, lo que ocurre es que la cuenta patrimonial disminuye. Y es por eso que la idea del gasto, de acuerdo al marco conceptual, es la disminución, el decremento en el patrimonio, que son de naturaleza distintas, de naturaleza distinta a las distribuciones hechas por los socios. Es decir, efectivamente, si hay una cuenta de resultados acumulados, hay resultados positivos y hay una junta de accionistas que dice, oye, si alcanza la liquidez para pagar dividendos, automáticamente transferimos, de acuerdo al acta que tengamos en nuestro poder, vamos a transferir estos resultados acumulados a la cuenta, a una cuenta pasiva, que es la cuenta de dividendos por pagar. Y esa es la disminución, las distribuciones hechas por los socios. Como en este caso, este gasto ha disminuido el patrimonio, porque hemos disminuido la cuenta de resultados acumulados, hemos disminuido el patrimonio sin tener que distribuir dinero a los socios. Esa es la explicación. Y cuando habla de disminuciones de beneficios económicos en general, cuando hablemos de beneficios económicos bajo la contabilidad del siglo XXI, yo le llamo así al mundo de las NIF, hablamos básicamente de dinero. En algún momento, una disminución en beneficio económico pega en la caja. Veamos. Compro lapiceros para la oficina al contado, se redujo la caja. Compro lapiceros para la oficina al crédito, la caja no se reduce ahora, pero se va a reducir cuando pague la factura. Esos son llamémosle, para haciendo una similitud con el tema tributario, son los gastos ciertos, ¿no? Porque efectivamente estamos adquiriendo un bien. Pero ustedes deben saber, por ejemplo, que a mí la contabilidad me obliga a seguir ese camino. Tengo que ir al área legal a preguntarle, oye, ¿puedes por favor pasarme la relación de los juicios en que la empresa esté como denunciada y ver cuál es la probabilidad de perder ese juicio? Eso está en la NIC 37. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Efectivamente, nos han enjuiciado por X situación y el abogado dice, oye, sí, ¿sabes qué? Tenemos soles de perder. Ok, ¿cuánto estimas que vamos a perder? ¿Cuál es la reparación civil, penal que vamos a tener que pagar? Ah, el abogado me dirá, no sé, pues, Roger, son más o menos 80.000 soles. Ok. NIC 37 me dice, oye, si estás en esa situación y es más probable que se pierda, que no se pierda, tú tienes la obligación, como contador, de registrar esa provisión. Es una provisión porque no es un pasivo cierto. En el caso del lapicero, la compra de crédito es un pasivo cierto porque efectivamente está definido lo que estoy comprando, el monto a pagar y la fecha en la que le voy a pagar. En el juicio no tengo la certeza de cuánto va a salir porque el abogado está estimando con su mejor juicio y tampoco tengo la certeza de el momento en el que debo desembolsar
el dinero que dictamine el juez, porque el juez puede variar la cifra, puede decir 50.000, puede decir 120.000, eso no lo sé, pero los abogados me dan su mejor posición. Entonces, como se dan cuenta, si bien es una prohibición, ya eso significa que voy a tener que desembolsar dinero en el futuro. Y si se dan cuenta, comienzan a analizar todas estas cosas y eso está en toda la contabilidad, ya desde que llegaron las NIF, las NIC todavía eran más contables, no se veía mucho, pero con las NIF sí se ha acentuado este tema. Eso cuando ustedes escuchan en el mundo de las NIF, beneficios económicos es movimiento de dinero en ese momento o en el futuro, pero impacta en la caja, siempre. Toda la contabilidad ahora muestra de manera indirecta los impactos que se va a tener en el futuro de los flujos de dinero, siempre. Entonces, ya saben, es un gasto porque va a disminuir la utilidad directamente, a diferencia del costo, porque en el costo lo que va a ocurrir es que va a entrar al estado de resultados esa disminución en este caso del precio de venta, cuando se haga la venta. Yo no puedo tener costos si es que no tengo ingresos y no puedo tener ingresos si es que no tengo los costos. Entonces, esa es la gran diferencia. Si llegan a manejar esto de manera adecuada, todo lo que viene es muy sencillo. Entrando ya al tema tributario, al tema legal propiamente dicho, la ley del impuesto a la renta tiene tres tipos de costos o también define tres tipos de costos, ¿no? Por ejemplo, arranca con el costo de adquisición, ¿no? ¿Qué cosa es el costo de adquisición para efectos del costo computable? De acuerdo al artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, dice, la contraprestación pagada por el bien adquirido y los costos incurridos con motivo de su compra, dice, tales como fletes, seguros, gastos de despacho, derechos aduaneros, instalación, montaje, comisiones normales, dice, incluyendo las pagadas por el enajenante con motivo de la adquisición de bienes, gastos notariales, impuestos y derechos pagados por el enajenante y otros gastos que resulten necesarios para colocar a los bienes en condiciones de ser usados, enajenados o aprovechados económicamente. Es una definición globo, es un marco grande, pero el asunto es que ahora, a partir de esa definición, nosotros tenemos cada vez que veamos temas de costeo, comenzar a indagar y meternos ahí, ¿no? También tenemos lo que la norma llama costo de producción o de construcción. Dice, ¿qué cosa es esto? Es el costo incurrido en la producción o construcción del bien, el cual comprende los materiales directos utilizados, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación o construcción. Noten ustedes que la ley del impuesto a la renta mantiene la definición clásica tradicional de la contabilidad de costos, ¿no? Mano de obra directa, materia prima indirecta y gastos indirectos de fabricación. Y también la ley del impuesto a la renta se pone en la situación de que te regalen algo y tú estés obligado a contabilizar ese regalo, ¿no? Y a eso le llaman valor del ingreso patrimonio, ¿no? Por ejemplo, yo, bueno, no sé cómo se valora el negocio, pero por ejemplo, hace muchos años atrás, en el negocio de la cerveza se hablaba de docenas de 13, docenas de 14 y docenas de 15. Y cuando yo entré, pues, yo trabajo mucho tiempo en la cervecería más grande del país, ¿qué cosa era eso y qué pasa? Dependiendo del tipo de cliente, cada vez que compraba una caja, 12 unidades, te regalaban una botella, docenas de 13, ¿no? Entonces, había que costear esa unidad en el caso del comprador, ¿no? Entonces, eso es un obsequio. Entonces, es un obsequio, es un valor de ingreso de patrimonio, usualmente son obsequios, donaciones, ¿no? Cuando tienes eso, ¿qué haces? Dice que debes llevarlo en la tributación, dice, debes utilizar el valor que corresponde al valor de mercado de acuerdo a lo establecido en la presente ley, salvo lo dispuesto en el siguiente artículo, ¿no? Y ese es nuevamente el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta. Visto esto, ahora vamos a ver qué pasa con el costo computable para los activos fijos específicamente. La ley del impuesto a la renta tiene una mención específica al costo computable para los activos fijos, ¿no? Entonces,
la ley del impuesto a la renta habla de costos iniciales, que son los costos de adquisición, producción o construcción, o al valor del ingreso al patrimonio, dice, incurridos con anterioridad al inicio de la afectación del bien a la generación de rentas grabadas. Y también habla de costos posteriores, ¿no? Dice que son los costos incurridos respecto de un bien que ha sido afectado a la generación de rentas grabadas y que de conformidad con lo dispuesto, el subrayado es mío, en las normas contables se deben reconocer como costos. Entonces, lo que dice la norma te dice, oye, tú compras un activo hoy día fijo, un activo fijo cualquiera, y si vas a hacer cambio de piezas, cambio de procesos. Y eso, de acuerdo a la norma contable, se puede reconocer como costo porque también puede reconocerse como gasto. Eso va a tener que registrarse como activo y por lo tanto no va a disminuir, no va a rebajar la utilidad del ejercicio. Y es ahí donde viene el problema. Muchas veces el contribuyente dice, no, es gasto. Llega la administración tributaria y dice, no, es costo. Si es costo, en el ejercicio en que hacen esa corrección, la utilidad va a incrementarse, porque obviamente al retener un gasto, la utilidad se incrementa y obviamente vienen las adiciones correspondientes, ¿no? Entonces, esto es donde tenemos que movernos nosotros. Y eso está en el artículo 41 de la ley del impuesto a la renta. Una vez que ya hemos revisado los conceptos teóricos, tenemos que ver que hay implicancias del costo en función a estas normas que hemos revisado. El costeo, si lo vemos desde el punto de vista de las existencias, significa que el desembolso que se haga debe formar parte del costo de producción o del costo de venta, según sea el gasto. Y si estamos hablando de un activo fijo o de un intangible, porque también se puede aplicar para los intangibles, si es que el desembolso en realidad debe formar parte del costo, finalmente también va a formar parte de la base del cálculo para la depreciación. Entonces, una vez visto todos estos temas teóricos, vamos a pasar a ver jurisprudencia, que es la parte más bonita porque es ahí donde se desarrollan todas esas ideas con mucho detalle. Comencemos con el tema de con la jurisprudencia, con implicancias para existencias específicamente. Esta RTF, recuerden, en el mundo tributario, después de las fiscalizaciones, hay un mundo que le llaman el contencioso tributario, que es el camino que se sigue dentro del Estado en sí. Después de la fiscal, si no te gusta el resultado, que usualmente nunca gusta, la primera etapa, porque siempre hay doble etapa en el tema jurídico, la primera etapa es reclamo de SUNAT. Usualmente, como deben saber, SUNAT jamás va a decir que su hijo trabajó mal, así que rechazan tu observación, tu pedido, y de ahí te tienes que ir al tribunal fiscal a través de un proceso llamado apelación. De lo que salga ya, tanto el recurrente, el contribuyente o la administración tributaria, el que haya salido en contra y no le gusta el resultado, se podrá recién ir al Poder Judicial a la doble instancia, ¿no? A la Corte Superior y de ahí a la Corte Suprema. Y si aún así hay algún detalle que hay que aclarar, se pueden ir en un proceso, en un recurso final llamado el recurso de casación. Entonces, acá estamos viendo resoluciones del Tribunal Fiscal. Hasta ahora es lo que ha aparecido en la revisión de jurisprudencia, ¿no? Entonces, en esa primera resolución del año 2008, el Tribunal Fiscal plantea, mejor dicho, la división entre renta bruta y renta neta, porque básicamente eso es lo que ocurre. Para la renta bruta, lo que disminuye el ingreso es el costo, y para obtener la renta neta, lo que disminuye la utilidad bruta es el gasto, ¿no? Y de ahí, esas ideas, viene todo el speech, ¿no? Dice, del artículo 20 de la ley del impuesto a la renta, se desprende que hay una distinción entre renta bruta y renta neta, entendiéndose como primera, dice, la diferencia resultante entre el ingreso obtenido y el costo del bien vendido. Y la segunda como la deducción de los gastos permitidos de la renta bruta a efectos de establecer la base imponible del impuesto. Entonces, la base imponible del impuesto es en la renta neta. De este modo, el impuesto no incide en el total de los ingresos
sino en la renta neta. Y a ella se llega luego a extraer de tales ingresos el costo computable del bien vendido, importe que la ley define como renta bruta, siendo que a esa última se le deducen los gastos que la originaron a efectos de determinar la renta neta, ¿no? Es un tema general que me interesó mucho comenzar por ahí porque de ahí vienen los siguientes análisis, ¿no? Debemos recordar que para las empresas que tienen ventas grabadas y no grabadas, para el impuesto a la renta, existe el procedimiento llamado prorrata, ¿no? Es decir, si no puedes identificar si los gastos eh, se originaron por los ingresos afectos o por los ingresos inafectos, entras a la prorrata, haces comienzas a sacar porcentajes y esos porcentajes los aplicas al gasto y lo que el porcentaje que corresponda a las actividades inafectas o a las actividades, perdón, a las actividades comunes, la prorrata, todo eso se va a tener que reparar. Entonces, ¿qué había hecho SUNAT en esa fiscalización? Había agarrado los costos y los había hecho formar parte del monto que se iba a ir a esta famosa prorrata. Entonces, obviamente el contribuyente se queja, se van al tribunal fiscal y el tribunal fiscal le dice lo que ustedes están leyendo ahorita en la pantalla. En la medida en que la ley del impuesto a la renta distingue entre costo y gasto y determina su incidencia tributaria en distintos niveles, no es posible interpretar que el concepto de gasto contenido en la referida ley del impuesto a la renta abarca el costo de ventas, motivo por el cual no corresponde que se incluya en la prórrata establecida por el artículo 21 del reglamento del impuesto a la renta el costo neto de la enajenación de valores, porque en este caso que lo que está en discusión era el costo de la enajenación de valores. Esta empresa había vendido valores y el costo de estas que tenían estos valores, pues Sundat lo había incluido como parte del monto a prorratear y obviamente no corresponde porque una cosa es costo y otra cosa es gasto totalmente, el tema es clarísimo, pero bueno, a veces nuestros amigos de la administración tributaria hacen estas cosas, ¿no? Y ahora vamos a ver un tema muy interesante. Lo conversaba con el equipo que tengo ahora a mi cargo, estoy trabajando ahora para una empresa de grifos, ¿no? Entonces, eh, siempre, o sea, este monto es importante en el tema, en el costeo de los productos, pero finalmente, y lo vamos a ver ahora, finalmente hay que saber determinar qué cosa estamos haciendo para ver si ese flete forma o no forma parte del costo del producto, ¿no? Ya sea que costo de producción o el costo de venta, hablando de existencia de mercadería que se compran para revender, ¿no? Entonces, vamos a revisar esta resolución. Tiene como 3, 4 láminas. Aquí sí me pareció importante transcribirlas así en esos puntos detallados para ver cómo es que, tal como les decía al comienzo de la clase, cómo es que hay que meterse al negocio para identificar los procesos y ver cómo manejamos cada una de las partes que vamos encontrando, que vamos identificando, ¿no? Entonces, la parte teórica, lo primero que dice la resolución del Tribunal Fiscal, dice que conforme a los párrafos 10, 11, 13 y 14 de la NIC 2, solo es posible incluir dentro del costo de las existencias aquellos gastos indirectos que no sean de producción en la medida que permitan o contribuyan a poner las existencias en su ubicación y condiciones actuales para su venta, esto es, a la condición de producto terminado y a su mantenimiento en condiciones de ser vendido. En esa resolución del Tribunal Fiscal, la recurrente, el contribuyente que reclama, que se queja, que no le gustó la fiscalización, por razones obvias, es una empresa cuya actividad principal es la importación, exportación, distribución y comercialización de todo tipo de productos, en especial de artefactos eléctricos, electrónicos y mecánicos, productos de telecomunicaciones, informática y cómputo. En el fondo, es un retail cualquiera
tipo lo que fue en su momento Electra, lo que es actualmente, si mal no recuerdo, F. En el caso específico de la empresa que ya no está en el país, ellos tenían un almacén central en el Callao. Entonces, todas las compras, todas las importaciones entraban a ese almacén central. No es que un camión de un proveedor o una importación salía en el caso de la importación, por ejemplo, ¿no? Salía del puerto e iba caleteando en cada tienda. No, no, no. Igual pasaba con las compras nacionales, locales. No es que salía el camión del mayorista, no sé, pues de Oster, de licuadoras, e iba dejando a licuadoras en cada tienda. No, no. Todos los productos llegaban al almacén central. Y de ahí salía los productos a las tiendas. En este caso, lo que encontró Sunat fue lo siguiente: piden las políticas de inventario, por eso es importante tener las políticas operativas enlazadas con la contabilidad, y encontró dos procesos: el de la adquisición de la mercadería, que se inicia, decía el texto, con la importación o la compra nacional y culmina con el ingreso al almacén general. Era el único centro de distribución. Como les decía, de ahí salían los productos hacia todo el Perú. La segunda parte de esa política de inventarios es la puesta en venta de la mercadería, que se iniciaba después que se comprara el producto, en el momento posterior a la adquisición, hasta lograr la venta final al público. Para eso se incurre en gastos de transporte para la redundancia, el transporte de la mercadería desde el almacén general hasta los puntos de venta, que era ya el paso 2, si lo queremos ver así por pasos. El paso 1 era que las exigencias entraban todas en su totalidad al almacén central, y después de hacer las coordinaciones con la tienda se daba el paso 2, que era la salida del producto del almacén hacia las tiendas, ahora sí de manera directa, pero desde el almacén central. ¿Qué observó Sunat? Los gastos de transporte desde el almacén general hasta los puntos de venta, que son los fletes de transporte que fueron anotados como esto. ¿Qué dijo el Tribunal Fiscal? Los fletes contratados para trasladar la mercadería de sus almacenes a sus puntos de venta no constituían gastos que guardaran relación con la condición del producto terminado, ni con su mantenimiento en condiciones de vendidos, toda vez que el traslado de la mercadería se produjo con posterioridad a la adquisición de la misma, y por lo tanto se revoca la resolución en la que habían levantado esta observación, ¿no? Miren ustedes, qué importante es conocer el negocio. Esto que está acá para mí es la parte más importante, ¿no? La política de inventarios, y sobre eso desarrollar las ideas. Le contaba lo de los grifos porque en el caso de los grifos, el combustible, en el caso de la Pampilla, el combustible se vende en la puerta de la Pampilla. Es decir, el camión, hay una manga, voy a hacer una analogía: hay una manguera en la puerta, vienen los camiones cisternas y desde ahí le despachan el combustible. Ese producto ya fue vendido. Entonces, una vez que el producto ya está vendido, en este caso el combustible, pues obviamente ese flete ya es un flete que tiene que registrarse, mostrarse en la contabilidad como gasto. Ya no se puede registrar como ingreso porque es un producto terminado. Ya una vez que te entregan el producto terminado y que está directamente para consumir, en esos casos, por eso, cada caso es diferente. Eso también tienen que notar. Cada caso es diferente. En este caso, al igual que en el caso de este retail, en el caso que les cuento los grifos, ocurre eso, ¿no? Que una vez que ya está el producto entregado, tú ya no puedes agregar más cosas al costo, y por lo tanto eso ya se convierte en en este caso, de gasto de ventas, ¿no? Algo similar pasa en esa resolución del año 2008. El tema bien famoso porque la resolución anterior, dentro del cuerpo, referencia a esa resolución. Entonces, ¿qué ocurrió en ese caso? En ese caso, lo que había ocurrido era que ustedes deben saber que en el negocio de la minería,
cuando se extraen cuando se extrae el mineral, esas grandes explosiones o esas grandes excavaciones, lo que hacen es extraen rocas, salen rocas muy, muy grandes. Y así no se puede vender, porque así, entre otras cosas, no se puede ver la calidad del producto, aproximadamente nada, nada, absolutamente. Entonces, dentro de la parte final del proceso de comercialización del mineral, estas piedras que se extraen de las minas pasan por un molino y ese molino funciona más o menos así. Es como una batea, como una olla cerrada, echan esas grandes piedras y sobre esas piedras caen unas bolas de acero muy, muy pesadas y comienza a moverse todo y las bolas de acero van moliendo, de ahí el nombre, van moliendo esas grandes piedras hasta reducirlas al tamaño que se necesita. Pues bien, en este caso, este contribuyente era un fabricante de bolas de molino que tenía un contrato con una mina. Entonces la mina le había dicho, oye, ¿sabes qué? La minera le ha dicho, ¿sabes qué? Nosotros queremos, en el contrato decía, nosotros necesitamos tener un stock de seguridad de X bolas de molino. Ya nosotros tenemos mapeado todo y necesitamos siempre una cantidad X de stock, porque ese se rompen las bolas o se desgastan muy rápido y para no paralizar el proceso necesitamos tener este backup. Ok, entonces esta empresa, la fabricante de bolas de molino, eh, abre un almacén en las instalaciones de la mina, hacen todo el trámite con SUNAT, de acuerdo a ley, y la empresa que fabricaba las bolas de molino comienza a enviar el producto, las bolas de molino, a su almacén en la mina. Ese flete, desde su almacén central, desde su depósito donde llegaban todas las bolas que salían de la planta, ese transporte, ese flete, desde ahí, desde ese punto, hasta la mina, era registrado, anotado, se mostraba como gasto. Viene la administración tributaria y dicen, eso es costo porque tú todavía no has vendido, el producto todavía no lo entregas en la mina. Eso tiene que formar parte de tu costo, hace la observación correspondiente y genera la adición con el consiguiente impuesto a la renta calculada. Entonces se van al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal dice, oye, conforme con los párrafos 13 y 14 del NIC 2, solo es posible incluir dentro del costo de las existencias aquellos gastos indirectos que no sean de producción en la medida que permitan o contribuyan a poner las existencias en su ubicación y condiciones actuales para su venta. Esto es, a la condición de producto terminado y a su mantenimiento en condiciones de ser vendidos. En tal sentido, y acá entramos al caso, en el caso en el que el vendedor se hubiera comprometido a mantener un stock permanente de mercancías en su almacén ubicado en la unidad minera del comprador, el transporte de los productos terminados a dicho almacén no resulta ser un costo de producción, toda vez que no modifica el producto terminado. Clave, evidenciándose, de otro lado, que en este caso se trata de una condición previamente pactada con la recurrente, el colocar el producto en los almacenes alquilados en los mismos campamentos mineros, independientemente si tal concepto es facturado o no a la contraparte. Y bajo esa misma lógica, igual el Tribunal Fiscal le da la razón al contribuyente y pide la nulidad de la resolución de determinación emitida por la Administración Tributaria. Entonces, noten ustedes la importancia de conocer el negocio, ¿no? En general, ¿no? Área que vayan a visitar, conózcanla bien. Usualmente, a mí me ha pasado varias veces, hay que hacer un diccionario, ¿no? No sé, pues, producción, impuestos, impuestos, producción, una cosa así. Yo por ahí he sacado como 3, 4 diccionarios varias veces, dependiendo de la empresa, ¿no? Y en retail, por ejemplo, hay unos términos franceses así medio locos, bien interesantes, pero hay que aprenderlos, ¿no? Definitivamente esa es nuestra obligación, ¿no? Entonces, con esta resolución del Tribunal Fiscal terminamos las implicancias para existencias y vamos a ver qué pasa en el caso desde el lado de los activos fijos, ¿no? Para ello vamos a hacer primero una pequeña revisión de la NIC 16 vigente. Recuerden que la ley del impuesto a la renta habla de normas contables, ¿no? Entonces, dice este párrafo 12
que la entidad no reconocerá, dice, en el importe de libros de un elemento de propiedades, planta y equipo, los costos derivados del mantenimiento diario del elemento. Tales costos, dice la norma, se reconocerán en el resultado cuando se incurren ellos. Los costos del mantenimiento diario son principalmente los costos de la mano de obra y los consumibles que pudieran incluir el costo de pequeños componentes. El objetivo de estos desembolsos se describe a menudo como reparaciones y conservación del elemento de propiedades, planta y equipo. Eso dice la versión actual. ¿Qué decía la versión? ¿Qué decía la versión anterior de la NIC 16? Tenía este párrafo 24 que decía lo siguiente: los desembolsos posteriores a la adquisición de los elementos componentes del inmovilizado material solo se reconocerán como activos cuando mejoren las condiciones del bien por encima de la evaluación normal de rendimiento hecha originalmente para el mismo. Ejemplos, dice, de mejoras que producen incrementos en los beneficios económicos futuros, es decir, ejemplos de mejoras que van a permitir que la empresa en algún momento incremente su flujo de caja, que producen incrementos en los beneficios económicos futuros, son los siguientes: modificación de un elemento, dice, para ampliar su vida útil o para incrementar su capacidad productiva. Puesta al día de componentes de maquinaria para conseguir un incremento sustancial en la calidad de los productos y la adopción de procesos de producción nuevos que permiten una reducción sustancial en los costes de explotación estimados previamente. ¿Qué más dice la NIC 16, la versión anterior? Que los desembolsos procedentes, dice, de reparaciones y mantenimiento del inmovilizado material se realizan para, subrayado, restaurar o mantener los beneficios económicos futuros que la empresa puede esperar de las pautas normales de rendimiento estimadas originalmente para el activo. Como tales, se reconocen normalmente como gastos del ejercicio en el que se producen. Por ejemplo, el coste de mantenimiento e inspección del inmovilizado material es normalmente un gasto del ejercicio, puesto que repone más que incrementa el rendimiento normal estimado originalmente. Entonces, un mantenimiento, una reparación de un activo fijo que no incremente la capacidad de la empresa para conseguir dinero en el futuro, no es costo, es gasto. Contrario censo, dicen mis amigos abogados, si haces una inversión, un desembolso que te va a permitir en el tiempo incrementar tus flujos, realizando o teniendo en cuenta cualquiera de esos tres ejemplos que hemos puesto, sí, eso debe considerarse una mejora. En la versión actual habla de costos posteriores de manera no tan directa, ¿sí? Pero igual, en el fondo es lo mismo. ¿Y por qué menciono la NIC 16 anterior? Porque aún hay expedientes en el Tribunal Fiscal de hace muchos años atrás y por lo que se sigue mencionando la versión anterior de la NIC 16, por obligación, como el caso se originó, como el año, el ejercicio revisado, fueron aquellos en los que estaba vigente la NIC 16 anterior, pues hay que utilizarla. Y particularmente, de mi humilde punto de vista, yo creo que es una buena opción ir por ese camino porque permite, creo yo, a diferencia de la NIC 16 actual, desentrañar mejor qué es lo que pasa, cómo se debe identificar si estamos frente a un costo o un gasto de mantenimiento, ¿no? Y dicho esto, ahora sí vamos a comenzar a revisar la parte jurisprudencial. Entonces, igual, esa resolución del Tribunal Fiscal, miren ustedes, 2020, tiene esos criterios, ¿no? Habla de reparaciones y habla de conservación o mantenimiento. Dice esta resolución del Tribunal Fiscal, dice, los desembolsos por reparaciones de un activo tangible son necesarios para que el bien vuelva a estar, dice, en perfectas condiciones de funcionamiento mediante trabajos que no incrementan su capacidad de funcionamiento, sino más bien provocan que la recupere después de haber detectado algún desperfecto o falla en funcionamiento.
Por lo tanto, no tienen repercusión futura y deben considerarse como gasto del periodo, ¿no? No tienen repercusión futura, ergo no van a generar beneficios económicos futuros. Entonces, como eso no ocurre, eso debe irse directamente al gasto de estos resultados en el periodo en que se incurren en esos desembolsos o en esas proyecciones, en esos pasivos, ¿no? Por otro lado, los desembolsos por conservación o mantenimiento de un activo fijo son los necesarios para que el bien opere correctamente, pero sin añadirle valor alguno, por lo que también constituyen desembolsos que serán cargados como gasto del periodo en que se lleve a cabo. Entre otras cosas, esta resolución es muy interesante porque, como ya se habrán dado cuenta, habla de reparaciones, habla de conservación y habla de mantenimiento. Usualmente, esas palabras, combinadas con otros conceptos que los vamos a ver más adelante, son parte fundamental del lenguaje del área que trabaja, lenguaje de la gente que trabaja en el área de planta, ¿no? La gente, si ustedes trabajan en una empresa industrial, ¿no? Ahí es donde se nota más. Ellos tienen siempre ese lenguaje, ¿no? Reparación, conservación, mantenimiento. Por ejemplo, acá hay un diccionario, ¿no? Hay que armar un diccionario para preguntar, oye, esa reparación, ¿qué genera? ¿Incrementa su capacidad de funcionamiento? Si la respuesta es no, nos vamos por el gasto. Si la respuesta es sí, hay que preguntar más para que el tema quede fino en el análisis. Si efectivamente se han cumplido con todos los requisitos y a través de nuestro juicio profesional podemos decir que efectivamente esto va a generar un incremento en los beneficios económicos futuros, pues deberá ser anotado como activo, como costo. Ahora sí vamos a ir a temas puntuales. En el caso de una empresa ganadera, la vaca a la cual le sacas la leche para vender, el alimento del ganado en crecimiento que no será dedicado a la venta, es decir, no es para el bistec, sino a la producción de lácteos en una granja, no es gasto del ejercicio, sino es parte integrante del activo fijo de la empresa. El primer caso. El segundo caso es también muy interesante. Y es que esas plantas de lixiviación son efectivamente son unas, perdón, plataformas, son unos huecos que hacen, si mal no recuerdo, en el tema de las minas, donde terminan colocando todos los desechos que salen de la mina y terminan tapeándolo y todo un proceso que tiene inclusive una contraparte legal, ¿no? Ahí entra, entre otras cosas, OEFA, por ejemplo, porque también ve el tema ambiental, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que había ocurrido era que esta empresa había dicho, oye, ¿sabes qué? Esa plataforma de lixiviación, como ya no tiene nada que ver con el proceso productivo, no lo voy a considerar como activo fijo, sino va a ser un gasto. ¡Fua! En la fiscalización, SUNAT le dice que eso no es un gasto, sino es un costo. Se va en el Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal confirma la posición de la Administración Tributaria. ¿Bajo qué argumento? La plataforma de lixiviación tiene la condición de activo fijo, puesto que su vida útil, determinada en función a la capacidad y frecuencia de las descargas de minerales depositadas en ellas, excede un año, con lo cual correspondía que la depreciación de ese bien se hubiera contabilizado y de no haberse hecho no es aceptable su deducción. Ahora, ¿y por qué toman aquel año? Porque recuerden que la definición de activo fijo, que está en la NIC 16, dice que este tipo de activos, para comenzar, es un activo tangible, es decir, es un activo que se puede tocar. Segundo, dice que su costo puede ser confiable y que la duración de este activo es mayor a un año. En este caso, lo que hizo el Tribunal Fiscal es, oye, esto dura más de un año, vas a poder utilizarla varias veces, ese uso va a ser por más de un año, por lo tanto, cumples lo que dice la norma contable y tiene que ser calificado como activo fijo. En la misma línea va también esa resolución del Tribunal Fiscal. Los bienes, el activo fijo son aquellos bienes durables, dice, utilizados por la empresa en el desarrollo de sus actividades, por lo que al determinar si un bien califica como activo fijo, es imprescindible evaluar el uso al que se encuentra destinado y el tiempo por el que se espera usarlo.
Y en esa resolución del Tribunal Fiscal ocurrió lo contrario. Se mandan a hacer stands, estos para las ferias, así muy, muy provisionales, ¿no? Maderitas, 4 tornillos y ya está. El contribuyente envió esto al gasto. La administración tributaria, oye, pero si esto es un stand activo fijo, vámonos al Tribunal Fiscal, ya de una vez. ¿Y qué dijo el Tribunal Fiscal? La construcción provisional de un stand utilizado en un evento ferial temporal con el objeto de efectuar ventas y promover los artículos que distribuye la recurrente constituyen gastos deducibles por concepto de publicidad. Dicho bien, no constituye un activo de la empresa en virtud a que el mismo carece del carácter de permanencia en el tiempo. Eso, por experiencia, cuando tú llevas stands de madera muy gruesos que sean y los llevas a las partes altas, o sea, fuera de Lima, olvídense, la lluvia lo destroza, el granizo lo destroza. Estás bailando tu Santiago en plena lluvia y el kiosco está ahí, le cae todo. No, olvídense. Es un desastre. Te terminan mal esos kioscos, hay que estar reparándolos a cada rato y se deterioran muy rápido, también dicho sea de paso. Entonces, era lógico que tenía que irse al gasto, sino que, bueno, lo que ocurre también es que a veces, que es un tema también que es muy importante tenerlo en cuenta, que a veces hay montos muy grandes en soles, pero no se dejen llevar por el monto en soles. Analicen la situación. Antes de avanzar con la siguiente lámina, les voy a contar otra experiencia personal. Yo también estuve trabajando varios años en Ceapal y deben saber que, por ejemplo, el agua potable tiene dos, ¿cómo le llaman? Dos circuitos, dos redes, ¿no? La red primaria y la red secundaria. ¿Cuál es la red primaria? La red primaria es un conjunto de tubos que saca el agua desde la boca toma de la trajea y lo mueve por las grandes avenidas, porque son tubos. Bueno, medí 1,77 m y a medida achicando, yo estoy 1,75 m. Esos tubos miden 2,20 m de alto, son enormes. Y son tubos tan difíciles de fabricar, porque se fabrican a pedido, que la primera vez que hice inventario, porque ahí yo, como digo, yo aprendí eso haciendo los inventarios en Ceapal, yo encontré tubos viejísimos tirados ahí. ¿Esos tubos cuántos años tienen? 70 años, no sirven. No, no, no. ¿Cómo que no sirven? Que no sirven, tiene 70 años, pregunta. Y me explicaron y me contaron toda la novela. Ya, dije, ya, está bien, que se queden como activos. Por eso les decía, hay que conocer el negocio. Que me explicaron que efectivamente esos tubos para mandarlos a hacer están de emergencia para cualquier rotura en esa parte principal, en esa red primaria. Ellos son tubos de 2,20 m, 2,30 m de alto. Yo con la mano así al levantar no alcanzaba el borde superior. Y ellos tenían, no sé si habrán cambiado, tenían una norma. Cuando había que cambiar la red primaria, ellos decían, ¿no? Hasta, ¿cómo era? Ya me olvidé. Hasta 1 kilómetro de cambio, eso era un gasto. ¿Sí? ¿Cierto? Sí. No, hasta 1 kilómetro era un gasto. Entre 1 y 2 kilómetros, más o menos, era que había que revisar, y más de 2 kilómetros ya era activo, una cosa así era. Entonces, ¿cuál era su idea? Entramos cortos, la red primaria no va a durar más. En cambio, cuando son cambios muy grandes, sí obligan a que la red dure más. Entonces, y eso ellos tenían su tabla y todo. Entonces, y ese tramo intermedio entre 1 y 5 kilómetros iba a la evaluación del área técnica. Y esa información tenía que llegar a contabilidad, porque cada tramo de esos tubos, señores, cuesta una fortuna. Entonces, si tú te dejas llevar por el monto, vas perdiendo. Lo que tienes que hacer es ese análisis. Oye, ¿me incrementan los beneficios económicos futuros? No, si me incrementa, check, somos activos. Si no me incrementa, así sean 50 millones, check, es un gasto, porque lo que yo voy a defender es el concepto, no es el monto.
Ahora sí, vamos a ver la siguiente lámina. Ajá. Este tema también bien interesante y que debe estar pasando ahorita por estos temas del clima. Ojo con esto, es una resolución del año 2003, hay como 8 años de antigüedad. O sea, el ejercicio realizado acá debe ser a 2002, no, 15 más o menos, 14 por ahí. En ese colegio se había puesto un techo parabólico y el colegio, el contribuyente, había enviado el, la inversión, el monto, el desembolso hecho, lo había pasado como gasto. Va a SUNAT, fiscaliza, hace una observación por eso, levanta la RD, la resolución de determinación correspondiente, se van a reclamos, no acepta el reclamo, se van al tribunal fiscal y el tribunal fiscal dice lo siguiente: el techo parabólico que se instaló en el local de la recurrente, que es una institución educativa, constituía una mejora activable, debido a que no ofreció documentación de sustento para acreditar que se trataba de una instalación transitoria. Arranca el análisis por la permanencia en el tiempo. No, si sabes qué, yo he puesto un toldo, he comprado plástico para proteger la lluvia, el techo de mi casa, y el plástico cuesta 200.000 soles. Ya. Pero como es un plástico, es un gasto. Pero, ¿qué tipo de plástico compró? Ah, no, sí, es un plástico especial que soporta climas extremos en el África. Ah, entonces eso no es tan transitorio. Usualmente uno pone un plástico es transitorio, ¿no? Pero un plástico de ese tipo ya va más allá del tema de que si lo que he comprado es transitorio o no. Ese fue el primer punto. ¿Qué otro punto vio la administración tributaria? Esta instalación posibilitó que el inmueble adquiera mayores beneficios respecto al rendimiento estándar originalmente proyectado, dado que la instalación del techo parabólico permitió cumplir con las exigencias del órgano regulador, que es el Ministerio de Educación. De esa forma, obtuvo una nueva área de esparcimiento en beneficio de sus estudiantes y planes docentes. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Si usted no cumple las normas del Ministerio de Educación, te cierran el kiosco. Si quieres decirle a tu público objetivo, oye, matricula a tus hijos acá porque yo tengo tal facilidad, yo estoy buscando, pues estoy procurando adquirir mayores beneficios económicos, que es lo que está en el EDI. Entonces, ¿cuál era la publicidad que hacía este colegio? Oye, inscríbelos a mi colegio porque yo tengo un techo parabólico en un área de 5.000 metros cuadrados. Tus hijos van a poder corretear sin ningún problema si no hay problema con la lluvia, no hay problema con el sol. Como Luis Miguel, ¿no? No culpes a la lluvia, ¿no? Entonces, pasa eso, entonces tú tienes la posibilidad de tener mayores recursos económicos. Sí, entonces eso es activo. Y en este caso se va a calificar como costo posterior. Y acá ya estamos usando la nueva versión de la NIC 16, que es tomada para hacer esta separación entre costos iniciales y costos posteriores que está en la ley del impuesto a la renta. Y esta está fresquita, 2023, ¿ah? Y acá comenzamos a entrar a una idea que es el estándar de rendimiento evaluado. Esa resolución le he puesto solamente para que vean el tema conceptual que tomó la administración tributaria en este momento en el 2008, ¿no? La administración tributaria no puede limitarse a calificar los gastos como mejor de carácter permanente sin analizar el estándar del rendimiento evaluado del bien inmueble a fin de determinar si aquellos aumentaron su vida útil, si aquellos bienes inmuebles aumentaron su vida útil o sí. Por el contrario, se efectuaron con el fin de reparar o mantener ciertos bienes como consecuencia de un hecho de la naturaleza. Es decir, la administración tributaria, utilizando la NIC 16 anterior, habla
del estándar de rendimiento evaluado. Entonces, con esa idea, veamos la siguiente resolución. Año 2022, como les digo, hay ejercicios, son ejercicios bien antiguos, que recién se están definiendo ahora. El elemento que permite distinguir si un desembolso relacionado a un bien del activo fijo preexistente constituye un gasto de mantenimiento o reparación o una mejora de carácter permanente que debe incrementar el costo computable del mismo, es el beneficio obtenido en relación al rendimiento estándar originalmente proyectado. Es decir, lo que te dice ni la NIC 16 anteriores, oye, fíjate si lo que vas a lograr con el desembolso que estás haciendo, fíjate qué va a pasar con ese desembolso respecto al rendimiento estándar originalmente proyectado. Si ese desembolso origina un rendimiento mayor, es decir, la máquina te rinde más, eso debe reconocerse como activo, pues acompañará toda la vida útil al bien. En cambio, si el desembolso simplemente repone o mantiene su rendimiento original, entonces debe irse como gasto del ejercicio. Así de simple. Para calificar los desembolsos realizados a favor de los activos como mejor de carácter permanente, resolución del año 2008, debe analizarse la forma en que los mismos afectaron el rendimiento estándar originalmente proyectado. Otra vez, la comparación todo es sobre el estándar, porque efectivamente, si usted que tiene una empresa industrial, cuando compra una máquina, no la compras ciegas, la compras planificando cuántas unidades le va a producir o cuánto tiempo piensa que le va a durar, porque hay que hacer esas estimaciones. Nadie compra plantas a ciegas. Eso es como tirarse un balazo en el pie. Comprar activos fijos sin saber qué vamos a hacer con ellos. Si me llaman y me regalan la plata, mejor yo le vendo el activo, porque en el fondo va a ocurrir eso. Entonces, siempre hay que comparar, hay que ver en este caso de los desembolsos posteriores a un activo existente, ver si ese activo va a mejorar el rendimiento o simplemente lo va a mantener, ¿no? Pero además esa resolución es muy interesante porque pone tres casos pone tres ejemplos de identificación de que estos desembolsos sí sean considerados mejoras o costos posteriores, como lo llama la norma, ¿no? Habla de la extensión de la vida útil. Ejemplo, la modificación de un elemento, ¿no? Si yo tengo un camión que el chasis me dura 10 años, el motor me dura 8 y comenzando el año 9, terminando el año 8, se malogra el motor y yo compro un motor nuevo y ese motor nuevo que compro dice me va a durar 10 años más y yo evalúo el chasis y digo que sí me va a durar el tiempo adicional, pues obviamente eso significa la extensión de la vida útil. Por lo tanto, ese motor yo lo tendré que activar. El otro punto es el mejoramiento sustancial en la calidad de la producción obtenida. Es decir, aquí lo que estamos buscando o lo que tenemos que confirmar es que se mejore la capacidad del servicio, es decir, la eficiencia del proceso en el cual el cambio, la mejora en la eficiencia del proceso donde estamos haciendo ese desembolso por reparaciones, por cambio de piezas, ¿no? Por ejemplo, poner al día componentes de una máquina para conseguir un incremento sustancial en la calidad de los productos, ¿no? Es decir, si yo tengo una máquina a la cual yo la compré hace 10 años, a la cual yo le puedo cambiar, no sé, pues tengo un motor de un cuarto de caballo de fuerza y la máquina, o sea, si la máquina que tengo, el resto de la máquina, cambio el motor y le pongo un motor de un caballo de potencia, me va más rápido y eso me permite mejorar el proceso que estoy haciendo, si estando en relación a este motor nuevo, pues obviamente eso también va a tener que ser activado porque va a mejorar la calidad de la producción obtenida. Igual es con la reducción de los costos de producción.
que esa reducción ayudan efectivamente a reducir los costos futuros, ¿no? Por ejemplo, si yo eh, fabrico gaseosas y tengo las gaseosas tengo una franja, ¿no? Una franja de donde ya van las botellas, bueno, ya, salen las botellas llenas que van a ir a la zona donde la gente va a ponerla en las cajas, ¿no? Y bueno, hablemos de botella de vidrio y cambio esa parte del proceso, traigo una franja, una faja, perdón, no una franja, una faja que también tenga esas manitos de metal. Programo todo y ya, ya no tengo gente, no depende de gente y tampoco depende de la máquina porque ni bien sale. Ya tengo dos, tres personas, dos, tres mecanismos que son los que meten las botellas a la caja y con eso reduzco, por ejemplo, mi merma, mis roturas en la parte final del proceso, pues eso va a reducir mis costos de producción porque no voy a tener tanta merma y por lo tanto yo debería activar ese equipo, ¿no? Y para tener más claro estos conceptos, vamos a ver este pequeño gráfico. Esa línea azulita que están viendo ahorita es la que yo les comentaba que había que llamarla rendimiento estándar. Si yo compro una máquina para que me dé ese rendimiento, asumamos que es línea recta y que todos los meses, todos los años me va a vender, no sé, pues 100.000 zapatos, 100.000 botellas, 100.000 frasquitos, lo que ustedes quieran. Ese es el rendimiento estándar. O sea, por más que el rendimiento en numérico sea variable, deben leerse así porque ese es el por qué yo he comprado esa máquina, ¿no? Para que tenga ese rendimiento. Entonces comenzamos a trabajar y sigan la línea negrita, por favor. Comenzamos a trabajar, hemos avanzado ese tramo y de repente el área de mantenimiento me dice, Roger, toca el mantenimiento preventivo, vamos a parar una hora para cambiarle unos rodajes al motor X. Ya, Leo, entran, los rodajes cuestan 20, 30 soles, la máquina para un par de horas, todo está programado desde acuerdo, porque las áreas de mantenimiento de plantas que se precien de tal deben tener un programa de mantenimiento preventivo, debe estar escrito, porque ellos son los que saben en cuánto tiempo se gasta la máquina. Entonces, si oye, ¿sabes qué, Roger? Yo soy el operador de la máquina, toca hacerle el mantenimiento ya. Vayan 2 horas, vamos a tomarnos un café, una gaseosita, un sanguchito, un café para el frío, y se genera ese desembolso pequeñísimo. Esto es lo que la norma contable llama mantenimiento, pero que en jerga el agente de mantenimiento se llama mantenimiento preventivo, ¿no? Sí, evitas a que se malogre la máquina en el futuro. Hay esa pequeña bajadita, esa pequeña paralización, hay un monto muy pequeño de desembolsos y la máquina sigue funcionando. Vuelve a aparecer la línea negra. Pero en todo ese trajín nos llaman y nos dicen, oye, se ha plantado la máquina, ha volado un motor. ¡Amá! Voló un motor. Bueno, pues vamos a cambiar ese motor. Pero el análisis hecho por el área de mantenimiento dice que ese motor nuevo no va a incrementar el rendimiento estándar. Y eso en la norma contable se le conoce como reparación, pero el área técnica dice que ese es un mantenimiento correctivo, lo corrige. Y como decía, como esta reparación no incrementa el rendimiento estándar, pues la línea negra se mantiene en ese mismo nivel, soportando la línea azul. Pero ocurre que yo hago un desembolso que sí me va a permitir generar el crecimiento del rendimiento estándar. Y ese es mi rendimiento estándar, en vez de seguir la línea negrita, que ha ido hacia arriba, todo está mostrado en la línea punteada.
Entonces, efectivamente, el triangulito celeste con los puntitos celestes adentro me indica que ha habido un crecimiento, un incremento en ese rendimiento estándar. Ya no sigue la línea negrita, va hacia arriba. ¿Eso qué cosa es, señores? Eso es lo que les decía, el rendimiento mayor estándar, que la NIC 16 antigua lo llamaba mejora, que la norma actual lo llama costo posterior. Cuando tengan necesidad de hacer un análisis de este tipo de casos, siempre grafíquenlo así. Obviamente con la gente de mantenimiento de plantas, todos ellos al costado, porque ellos van a decir, no, ese mantenimiento, tener ese mantenimiento preventivo. A ver, dame. No incrementó, no se comenzó a producir más, no, bacán. Hubo un mantenimiento correctivo, a ver, traigan. Ya, yo alguna vez, estando en una empresa, apareció un mantenimiento como de 300.000 soles, me acuerdo, y obviamente en la auditoría, como es tema de muestra y de materialidad, al toque, oye, ¿qué pasó acá? A tocarle la puerta a la gente de planta, chacho, ¿qué pasó? No, que sabes qué, bueno, estábamos, yo en esa época estaba en el negocio de la cerveza, que se había roto una bomba en el negocio de cerveza en determinado punto, hay que trasvasar la cerveza de un silo enorme de líquido hacia otro por el tema de la maduración, del proceso de maduración, y había una bomba enorme que era la que movía toda esa cantidad de líquido impresionante. Se rompió la bomba. Cuando fueron a ver, dijeron, ¿compramos o reparamos? Nos salía más rápido repararlo, más práctico, comprarlo también. Entonces ya mandaron a arreglar todo y lo que ocurrió efectivamente, y eso lo probó el área técnica, no, el cambio, o sea, los arreglos que le hicieron a esa bomba no incrementaron la vida útil de la bomba y por lo tanto se quedó como gasto. Una me lo quería dar como costo. Digo, mira, le digo, acá tengo todas las pruebas. Le digo, la área técnica dice que esto, anda, mírala, vamos a verla. Sí, ahí está la bomba, solamente le hemos cambiado motor, le hemos hecho varios arreglos, es una bomba costosa, pero era un motor, solamente un motor al fin y al cabo. Entonces, ya tuvieron que aceptar la idea, no había otra cosa. Y la pregunta del millón es, oye, ¿eso se acepta solamente para máquinas, para repuestos, para obras nuevas? Vamos a ver qué viene y ya para ir terminando la presentación. Si tienen una pregunta, me esperan, me faltan un par de láminas y ahí conversamos si hubieran preguntas. En determinados negocios existe el concepto del overhaul. No sé si lo han escuchado ustedes antes. ¿Qué significa esto? Que hay, lo dice el NIC 16, lo llaman inspecciones generales. Por ejemplo, en aviación civil, cada cierto tiempo hay que hacerles el mantenimiento, la inspección general, otros lo llaman el mantenimiento mayor, eh, para que una vez cumplido esto, si se mantenga la licencia de vuelo. Es decir, si no cumples este overhaul, no puedes volar, el avión no puede salir. Es decir, si no hacen este overhaul, no hay beneficio económico futuro. Entonces, bajo esa idea, un overhaul debe ser activado, siempre. Pero, ojo, hay que tener cuidado con los términos. Vamos a ver ahorita, acá hay un contraste eh, que no me gusta. No me gustó lo que hizo Sunat en uno de estos casos. Se lo comento ahora, ¿no? Esa, por ejemplo, es una resolución del año 2022. Dice, ¿no? Los mantenimientos mayores representan desembolsos por la realización de un mantenimiento tipo overhaul o ampliación, dice, ¿no? Sea programado o no. Además, en el caso de un mantenimiento mayor, si se considera en esencia una condición para que algunos elementos de propiedades, planta y equipo continúen operando, su costo se reconocerá en el importe en libros del elemento de propiedades, planta y equipo como una sustitución. Es decir, se debe tratar como costo de capitalización si se satisfacen las condiciones para su reconocimiento establecidos en la NIC 16. Se concluye que en este caso la adquisición de repuestos para su incorporación a las maquinarias
constituye inversiones y o mejoras de carácter permanente, por lo que no corresponde su deducción como gasto. Lo que había pasado en este caso era que había una empresa que aérea, se habrán dado cuenta, que efectivamente había hecho una inspección general, un overhaul, pero que curiosamente los repuestos relacionados a ese mantenimiento mayor, dijo, ah, son repuestos, va gasto. No, cuando tú haces un overhaul, todo lo que toda la inversión que se haga en ese overhaul debe formar parte del activo fijo. En este caso, SUNAT hizo bien y considera que estos repuestos deben ser parte de este nuevo activo del overhaul. Lo que se hace en este caso es, cuando hay esas inspecciones, el costo de esas inspecciones se agrega al bien y se retira el anterior. Y si no hubiera anterior, porque fuera el primer overhaul, se hace una estimación, se retira eso y se coloca así. Ojo, pero, y eso también tiene un tratamiento, ese retiro también tiene un tratamiento tributario, ¿no? Entonces, eso en un overhaul, o sea, van a ver en activos, en algunos activos, que dan de baja a una parte del activo y dan de alta a un nuevo activo, y ese es el overhaul. En el caso que viene, y ya con esto cerramos, ocurrió todo lo contrario. SUNAT va a una empresa, encuentra gasto de mantenimiento, encuentra una cantidad importante en soles, y lo que dice SUNAT es, oye, ¿sabes qué? Esto es un overhaul. Pero los componentes decían mantenimiento, sino que SUNAT, para poder sustentar su posición, dijo que era un overhaul. Eso no debe ser, deben utilizar los conceptos correctos. Entonces, finalmente cuando llegas hasta el Tribunal Fiscal, dice, ¿no? El Tribunal Fiscal, los trabajos periódicos de mantenimiento, ojo, recuerden, cuando hablamos de mantenimiento, del mantenimiento, que la gente de producción, de mantenimiento, habla de mantenimiento preventivo, son trabajos periódicos, porque efectivamente así aparece en el plan de mantenimiento, son periódicos porque intenta que no se malogre la máquina. Los trabajos periódicos de mantenimiento que se realizaban sobre los equipos de la recurrente tenían como finalidad mantener el rendimiento normal de los equipos reconocidos como activo fijo. Rendimiento normal. Por ejemplo, la revisión del equipo capsulador, cambio de retén, cambio de rodamiento, embocinado de soporte de aluminio, lubricación y pintado son cosas muy pequeñas. O sea, no va a cambiarle el rendimiento estándar del producto, ¿no? SUNAT no demostró que estos servicios incrementaron el rendimiento estándar originalmente proyectado de los equipos, hecho que impide corroborar que se trate de trabajos que constituyan mejoras de carácter permanentes. Y por lo tanto, la contabilización como gasto fue la correcta. Y mi pie de página, ahí lo ven, ¿no? Van a calificar eso como overhaul, es una locura. Bien, muchachos, yo con esto termino mi presentación. Creo que me he pasado un poquito, no mucho, pero sí, a veces hay temas que hay que meterse así a fondo para poder tenerlas claras. Yo estoy a su disposición para cualquier consulta, por favor. Excelente, Roger. Oye, muchísimas gracias una vez más. Creo que es la cuarta vez que te tenemos en casa y has podido hacer toda una ruta, todos los principios contables necesarios. Hoy en día estamos hablando de gasto. Me parece súper importante para todo contador. Y en Sí, ejercicio y todo contador, por supuesto, que está formando, poder saber todo lo que has mencionado. Tú además la que eres la pizca tributaria, que me parece súper importante y relevante saberla. Eh, bueno, ha sido un gusto, Roger, de todas maneras, para los alumnos que nos están escuchando. Por supuesto, les vamos a pasar el material. Por supuesto, les vamos a pasar la videograbación, que hasta ahora se sigue grabando, siendo ya las 8:25 de la tarde con los chicos conectados. No sé si alguno tiene alguna duda. Simplemente para recalcar que estoy viendo acá en la lista de participantes, el link es personal. Nosotros le hemos dado a todos los alumnos que están acá el link personal, así que el link que le ha llegado a cada uno, agradeceríamos no lo pueda compartir. Eh, bueno, no sé, de repente podemos esperar algunos segundos más, si no, sí, no hay problema, no hay problema. estimado Roger, yo te agradezco una Y vez claro, más Ricardo, por por la favor. clase. Te cuento que el día de hoy sí hubo un pequeño imprevisto porque los alumnos de la Universidad Católica San Pablo y la UNCE están en exámenes, ¿no? Pero ya el día miércoles, sin ningún problema, vamos a retomar con toda la fuerza. Listo, no.
No te preocupes. Pero acá, Roger, me parece que ha estado clarísimo. En todo Ah, caso, gracias. nos vamos a seguir viendo. En todo caso, Sí, seguimos. claro, por supuesto. Ya me envía las consultas y ya si hay tiempo las contestamos para el miércoles y no ya para el viernes, ¿no? Excelente, excelente, estimado Roger. No te quiero Listo. quitar más tiempo y más molestias. Así Oh, por que favor, no, por favor. nos vemos pues el día miércoles, si te parece. Así es. Excelente. Bueno, eso es todo, chicos, por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Y hasta el día miércoles nos vemos para seguir hablando un poquito más con Roger. Nos vemos. Chao, Listo. Roger. Muchísimas Nos vemos. gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias.